andar en bicicleta. Vamos con nuestra invitada del día de hoy, que seguramente tenga algunas cuentas pendientes. Y Siempre es un alguna espíritu hay. inquieto. Sí, decís, yo Cuando creo que ha alguien es hecho un mucho. espíritu inquieto... Sí, es más difícil que tengas pendientes. Es porque no, al contrario, Ah, es es porque más fácil. siempre te pones algo para estar en ese estado, en esa actitud. Buenos días, Laura Rodríguez, están? bienvenida. Qué lindo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Laura. Me Gracias encanta. por Voy a pedir acompañarnos. pase porque acá uno se puede reír más. Más Acá como distendido. más Además te sentís como tu trabajo. Sí, Sentiste como en tu laburo, digo. sí, es otra cosa. Otra Totalmente perspectiva. Totalmente. ¿Y cuenta Que es pendiente, necesaria. Laura? Bueno, ¿Sos yo- un espíritu inquieto o no? Sí, a mí me pasa, bueno, en realidad, sí, terriblemente, pero no sé cómo Me encantó decirlo. la pausa, digo, ¿a dónde va? Llena de ¿A contenido, dónde? además, la pausa, ¿no? No, porque también es muy abrumador para el resto, ¿no? Y muchas veces es como que a veces lo que para uno puede ser muy romántico, ay, qué divino, cómo le gusta, para el otro es como tedioso, ¿no? Vamos aburriendo un poco. Claro, Che, si nos aburrimos... claro, sí. Pero a mí lo que me pasa increíblemente, y ahora los escuchaba, que yo no sé manejar tampoco. Y tengo, este 2020, tengo a todos los automóviles, porque además me encanta el automovilismo, entonces es como una gran ironía en mi vida. ¿Quiere ir? Sí, creo que tengo un poco de miedo a eso también, a la velocidad y hasta dónde me da como, creo que pasa más por la cabeza que por las circunstancias que se hayan dado y me parece como que, no sé, no me da la seguridad. Pero ahora me escribían porque se hizo la largada simbólica de las 1000 millas y cada vez que me encuentro con todo el mundo automovilístico me dice, ¿sacaste la libreta? ¿Sacaste la libreta? Y bueno, dije que en este 2025, me quedan 2 meses. Ay, Laura. 2 meses. ¿Pero tomaste clases? Tomé en una oportunidad, pero claro, yo tengo... No te sientas mal porque yo soy de tu team, por eso te pregunto. Capaz Bien. que podemos juntar fuerzas para sacar la libreta, las Laura juntas. Yo me distraigo mucho, Ah, muchísimo. O sea, tengo me cuesta muchísimo la concentración. Entonces, que ahora es yo ahora escucho y he hecho muchas notas y todo y me voy dando cuenta que eso tiene un diagnóstico y un nombre, Claro. pero en su momento no lo tuvo. Así No. que yo acostumbré en la vida a tener como anclajes y saber concentrarme, por ejemplo, el trabajo que hacemos que demanda mucha atención, pero para eso lo tuve que trabajar mucho. Yo soy sumamente dispersa, mi cabeza de repente se va, pero yo no lo controlo, que esa es la gran diferencia. Yo de repente empecé a Volaste. atar puntos y no se sabe dónde termino. Mi hijo me conoce mucho y muchas veces estamos en algún grupo de gente y le dicen, pará porque no te está escuchando. Y él ya me identifica y no me dice, mamá, me dice Laura y ahí me trae. Pero en el manejo me pasó que sentí como en algunos momentos que no estaba prestando la atención que debía prestar para eso, que es una gran responsabilidad, sí, ¿no? una atención constante, ¿no? Pero digo, atención que como Se periodista entrena, se ¿no? entrena Sí, y lo- tenés. Sí. Porque para hacerle una nota a alguien necesariamente tenés que estar enfocada en lo que te está diciendo Sí. para alimentar la próxima pregunta. Exactamente, Ujú. sí, exactamente. Te diría más, estar atenta mucho y muy focalizada para que no te la jopeen, ¿no? Claro. Para que puedas tener argumentos para retrucar, que eso es lo más importante. Sí, saber escuchar, ¿no? También, y eso también requiere un poder de concentración, porque más allá que vos la tengas preparada la entrevista, en lo que te dice el invitado, ahí seguramente está la mejor repregunta, y eso Bueno, requiere atención. Sí, pero esa creo que debe ser la base de todo periodista, que empezamos, o tal vez a veces, al estar expuestos por los medios, fundamentalmente los que trabajamos en los medios de comunicación, empezamos un poquito a vernos el ombligo. Y se corre un poco ese riesgo de que el protagonismo pase por el periodista y no por el entrevistado o por la noticia o por lo que realmente es noticia. Entonces creo que ese riesgo lo tememos por ese lado, no porque la base de nuestra profesión es escuchar. No deberíamos caer en ese error. Creo que se cae porque empezamos como a meternos en un personaje o se da en algunos aspectos que logran ser más importante la figura, el periodista, que la noticia en sí o lo que quiere transmitir. Y eso no nos debería pasar. Totalmente de acuerdo contigo, nunca mejor explicado. Laura, nombraste a tu hijo. Ay, sí. ¿Cuántos años tiene? Cumplió 18, Tiziano. Ay, está, claro. Recién. Dios Tiziano mío, cumplió 18. ¿Cómo te lleva a la maternidad? Ahí vemos la foto. Ay, divina. ese fue el cumpleaños de 17 del año pasado, que él ya no hace festejos más peculiares, particulares, porque ya no es esa cosa de... Sí.
quiero que venga todo el mundo y yo se lo respeto mucho y él elige cómo quiere festejar. Ahora se quiere ir por el mundo, así que bueno, veremos cómo puede mamá hacer eso. Ahí está, cómo puede sostener todo Sí, eso. Tiziano es eso que ven, es esa sonrisa gigantesca que de oreja a oreja, ese collar de perlas porque vive, es como muy, siempre está como desafiando muchas veces la norma conmigo misma. Y es una hermosura. Yo transito la adolescencia. Yo me acuerdo siempre que me decían, ay, aprovechalo cuando es chiquito, porque después me saca a dos cabezas y sigue siendo la misma sensación hermosa en la convivencia con Tiziano. Bueno, lo hablaba el otro día con Renato Perti, le hacía una entrevista y yo le decía, ¿sabes qué? Yo tengo muchas ganas de hacer algo con Tiziano, de hacer un programa juntos, algo más la onda que a ellos les gusta, Sí. pero juntos, interactuando de lo que él tiene para decir y lo que yo, porque yo a veces llego con teorías y me hago no sabes Tiziano, este tema, y Titi en 2 minutos me desbanca todo y me dice, pero mamá, tal cosa. Sí. Yo, ¿cómo? Es otra mirada. Y en el mundo, me decía Operti, que la educación se está encarando así. En el mundo se hacen, así como debemos tener los conocimientos de los seniors, que hoy salía también una nota de las personas que tal vez para el mercado ya no son útiles y todo lo contrario, también pasa al revés y se están haciendo duplas entre docentes y los alfa, como se le dice a esta generación, para que se nutran juntos, porque ellos ya tienen interiorizados conocimientos que otras generaciones no. Entonces, trabajar juntos en las maneras de hacer mejor la pedagogía y los métodos de aprendizaje. Yo le decía, yo no pensé tanto así, pero sí me doy cuenta que él tiene una cabeza y una estructura bien distinta y me hace ver las cosas desde otro lugar. Y me parece que es súper valioso, porque además siempre tenemos esa idea del adolescente como, ay, ¿qué dice este? Que no sabe nada. ¿Qué reclama? Si no, vaya a lavarse, ¿no? Les dice, vaya a lavarse la ropa primero y después opine. No, por favor, no hagamos eso. No, es real. Me pasa lo mismo, mi hijo cumple 18 en enero, por eso te preguntaba de cómo lo llevabas. Hermoso. Y es totalmente, me siento identificada con lo que vos decís, saberlos escuchar, porque te cambian la teoría en un minuto. Y es muy interesante escucharlos. Muy. Así que a prestar atención y saben felicitaciones. mucho, tampoco es cierto eso No. hay distintos niveles de aprendizaje, pero ellos también se nutren de mucha cosa que realmente les interesa y profundizan en los temas y saben muchísimo de situaciones, tal vez nosotros era más difícil acceder a determinados temas y ellos acceden mucho más fácil y a contenido de buena calidad. Sin duda. Laura, ¿y tu acercamiento al periodismo científico cómo surge? Fue increíble porque fue antes de la pandemia. Muchos creen que fue a raíz de la pandemia, pero no. Yo un día me toca hacer como todo lo nuestro, cubrimos 45 cosas. Tuve que cubrir en Viva la Tarde, en Radio Sarandí. Me tuve que quedar a hacer Viva la Tarde. Y ese día estaba invitado Franco Simini, que es un ingeniero biomédico. Es un bioingeniero, diríamos, que son los ingenieros que trabajan generando máquinas o todo lo que nosotros usamos para la salud, como los marcapasos, como las máquinas para tomarnos la presión, como toda esa parte de la ingeniería, esa hibridación de las profesiones vinculada a la medicina. Entonces, este bioingeniero lo conozco y mi cabeza fue como Franco, que además, bueno, es un placer, fue la verdad una entrevista que dije, opa. Y ahí me invita a un congreso en Piriápolis, se hacía un congreso de bioingeniería en Uruguay, venía gente de todo el mundo y me invita. Y allá me voy a Piriápolis y ahí hubo gente que salió por Zoom porque se empezaron a cerrar los vuelos en el mundo en ese momento. La representante de la India, me acuerdo que salió por Zoom, bueno, ni que hablar que todos los países asiáticos empezaban a marcar las dificultades para moverse y empezamos a darnos cuenta que era un tema grande. Ahí conocí a Luis Kuhn, por ejemplo, que es otro uruguayo que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y que trabaja mezclando los conocimientos científicos en la aplicación diaria, y empecé a darme cuenta que había mucha gente ahí que sabía de lo que estaba hablando. Que no era, a mí me parece que, yo creo que, como estamos acostumbrados a darle tanto lugar, con todo el respeto y el servicio público que se merecen los políticos, pero que muchas veces de muchas cosas no saben. Y ahí empecé a darme cuenta que hay gente que sabe de lo que está hablando, que sabe de hacia dónde quiere ir, que logra crear alianzas para mejorar situaciones del día a día, que son totalmente anónimos. En ese congreso no había un solo representante público, no había un solo político, no había un solo miembro más allá del AUDELAR, de lo que fuera Ministerio de Salud Pública, no había nada. Y yo dije,
no vamos a avanzar así. Sin esta pata fundamental que no es un razonamiento que lo hice yo, lo vienen haciendo muchísimos en el mundo y en la historia de nuestro país también. Hay mucha historia de periodismo científico, como Cristina Canoura, por ejemplo. Pero ahí empecé a darme cuenta que yo lo que no quería era hacer un nicho del periodismo científico. No quería, porque ya hay grandes representantes en eso. Quería hacer esa hibridación, quería juntar ese conocimiento técnico increíble que tenemos con las noticias. Y siempre tratar de buscar ese nexo, y cae la pandemia. Y ahí es cuando empiezo a empezar a tomar esos temas que eran tan complejos de explicar y de bajar a tierra de todo lo que pasó con la pandemia y siempre decirles, bueno, vamos a buscar al que sabe, a la voz autorizada para hablar. Y ahí empecé a generar redes. ¿Tuviste un vínculo con el GACH? Sí, bueno, muy generosos, muy generosos. Con el único que no logré, que no tuve una entrevista, por ejemplo, mano a mano, o que no tuvimos más vínculo de acercamiento, fue con Paganini, pero después con Henry Cohen y con Rafael Radi tuve una relación excelente. Siempre estuvieron, así como ustedes los veían en las conferencias de prensa, así eran para con nosotros, o por lo menos la respuesta que yo siempre tuve fue automáticamente poder desarticular alguna duda o algún problema, o venite y hacemos nota en situaciones sumamente complicadas, al punto que cuando hubo que hacerse el homenaje, ellos estuvieron de acuerdo con que mi nombre, que yo fuera la representante en ese homenaje para estar ahí, pero porque trabajamos, yo siento, como todos, espalda con espalda en ese momento. Y la verdad que es que mucho respeto. Fueron momentos muy duros, porque había que atender los llamados de la gente desesperada que pedía por favor, porque también hubo problemas de comunicación en cuanto a lo ministerial, y la gente llamaba desesperada, tratando de que alguien le diera una certeza de algo, ¿no? De que le explicara claramente algo que no lograba comprender viéndolo en los comunicados o en las noticias que se daban. Fueron momentos difíciles y yo la verdad que sí, estoy muy agradecida por la generosidad, que siempre tiene que tener una contrapartida de respeto, de ética y de ética, de una manera de moverse que mueve, va para todo en la vida, ¿no? No solo por supuesto. en lo profesional. Y yo creo que hubo momentos en los que hubo que priorizar la ética. Siempre digo, ¿no? Nuestra profesión habla mucho más de lo que no decimos e informamos teniendo la noticia que de lo que sí informamos. Y hubo muchas oportunidades donde decididamente dije esto no, porque no colabora en absolutamente nada. Y esas cosas se valoran, ¿no? Después del otro lado. Y bueno, y generamos esa confianza. ¿Te emociona recordarlo? Mucho, mucho. Mucho porque me emociona desde el lugar se pasó muy mal. Y nosotros a veces nos enfrascábamos en debates políticos sin sentido, mientras había gente que se le moría a su familiar y no lo podía ir a ver. Y me decían a mí, Laura, es una locura lo que se está haciendo. No puede ser que no puedan ir a ver a su familia, que las vean por un vidrio, que el propio Nicolás Nin, que estaba a cargo de los CTI, un experto en cuidados intensivos, y decía, de las UCI, que se hablaba en el mundo, decíamos, estamos cometiendo un error gigantesco. Y la gente sufría y no podía despedirlos, y los cremaban, se los llevaban y los cremaban, cuando en realidad no había fundamento para hacer eso. Entonces, había que ir en contra fuimos muy lentos en procesos y a su vez no se reconoció un conocimiento ya histórico de otras pandemias. Era un virus como cualquier otro virus, más allá de la primera instancia desconocido, pero que se comportaba como otros. Y tuvimos actitudes realmente salidas de la situación. Entonces, teníamos que evaluar muchas veces eso, ¿no? Poner sobre la balanza el cuidado que había que tener, ser responsables, pero a su vez no ignorar lo que la gente estaba sufriendo y estaba pasando. Ni que hablar de los que no iban a las ollas a comer, de toda esa otra situación que sucedió, ¿no? Que fue social y muy fuerte y que nosotros canalizábamos todo. Y nosotros seguimos saliendo a la calle. Yo me subía a los ómnibus vacíos, porque no manejo, ando en ómnibus, y yo salía de mi casa y me subía a los ómnibus vacíos. Llegábamos a la radio y era la locura de
y nos sentábamos en el estudio. Al principio la gente venía, después no, que no vinieran. Ahí anda Sergio Silvestri, que fue parte también de las decisiones que tuvimos que tomar en esos momentos, teniendo al equipo dividido también. Laura, Fue muy difícil. te agradecemos enormemente que primero que hayas venido, que hayas cambiado tus horarios, que hayas compartido esta otra visión que uno por ahí no tenía claro de cómo fue el trabajo periodístico, tu trabajo en particular, pero también desde una mirada periodística de algo que, bueno, nos llamaba la atención desde otros ángulos y que está bueno, además, aportarle a la gente. Y gracias por la emoción también. Muchas gracias a ustedes. Y ni que Muchas hablar, gracias. te vemos en la pantalla acá, compañera de Canal 5. También no queremos dejar de, antes de despedirla, felicitarlo por Ahí el estamos, trabajo mirá, que están ahí están haciendo todos. con este equipo, con Nacho, con Lore allí, que han ingresado a No es que vos a seas la chiquita, pantalla. es que Nacho No, mucho- Nacho, es muy Nacho, alto. hay que decir, Es Nacho que él es alto. muy alto. Nacho es Chicos, enorme, yo soy chiquita, Nacho es enorme, Lore está muy bien. Lore es la que está en los Lore está estándares. equilibrada. Lore Gomio, por No hay que suerte, subir mucho la cámara ni Lore bajarla, Gomio, ¿no? por suerte la tenemos en el equipo, que es la que marca ahí el estándar. Nosotros, viste, está. Uno es el extremo, el otro, y el equilibrio ahí lo tiene Lore. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Laurita, Muchas gracias. gracias. Nos estamos viendo Divino. y ha sido un Muchos placer. éxitos. Muchas Una gracias. belleza todo, me encanta, muy divertido. Gracias por haber compartido el recreo acá con nosotros. Ay, la verdad es que es posta un recreo. ¿Eso es verdad? De ¿Lo verdad. sentiste así? Obvio. Pero misión cumplida. Y seguimos de recreo, porque esto no termina Nos vamos a todavía. remontar cometas. Y a eso viste que no llovió, no se embromó, pero bueno, queda pendiente. Y para merienda, milanesa. Una milanesa con un nombre muy particular. Pero- como las